No espero que me crean, así que contaré la historia y me iré. Cuando era joven, tuve que vivir en un parque de caravanas con mi padre en el desierto, al lado de pueblos rurales extremadamente pobres. La gente de allí eran todos blancos marginales fracasados. El tipo de entorno más deprimente para un niño. Mi padre no era malo, tomaba pero nunca estaba enojado, trabajaba mucho y no le importaba lo que yo hiciera. Era un trabajador de demolición, y a veces se iba por días. Durante esos periodos, me quedaba en una caravana de una familia de 3 que vivían cerca de nosotros. La familia estaba compuesta de Juan, el padre y sus 2 hijos, Michael que tenía mi edad y el otro se llamaba, no bromeo, Perro. Incluso en ese lugar Perro era un nombre extraño. Literalmente había gente llamada Cletus que se reían de su nombre. Eran una familia de buena gente por lo menos. Rara vez veía al padre, porque trabajaba y bebía como el mío. Así que normalmente éramos Michael y Perro haciendo tonterías en el parque de caravanas, hacíamos lo que queríamos. Michael y Perro eran buenos chicos, pero yo teniendo un poco más de educación que ellos, al haberme quedado unos años en la ciudad con mi madre, pude notar que eran algo simples. Sus ideas de diversión era atrapar lagartijas y aplastarlas con palos. Lo cual era una buena forma de pasar el tiempo a decir verdad. También contaban con una PlayStation y algunos juegos, pero siempre terminaba glitchándose. Lo principal que recuerdo cuando me juntaba con ellos, es el olor de la caravana en el calor. Un olor muy rancio se iba juntando durante el día, mientras jugábamos a la Play o matábamos lagartijas. Mientras más caluroso el día, peor el olor. Un día les pregunté qué era ese olor y dijeron que iban a mostrarme. Me llevaron a la sección trasera de la caravana, separada del resto por una de esas cortinas de cuentas brillantes, y así fue como me enteré que su padre era taxidermista. Había baldes con animales atropellados y su trabajo de taxidermia alineaba las paredes. Las ventanas estaban tapadas con cinta negra, la cual se derretía y burbujeaba por el calor, produciendo un olor a plástico espeso que se mezclaba con el olor a carne. Vi que la mayoría de animales disecados eran lagartijas y me di cuenta por qué mataban tantas. Al principio todo esto me asustó, pero luego me acostumbré al olor y me llamó la atención lo bien elaborados que estaban. Las esculturas esas mostraban una gran destreza y talento, o eso pensaba de niño, en retrospectiva eran bastante toscas. Así que estoy admirando la taxidermia, cuando de repente la puerta se cierra fuertemente y casi me muero cuando Juan está parado detrás mío, mirándome fijamente a mí y a sus hijos. Pero luego simplemente estalla en una sonrisa y actúa como un niño emocionado, ansioso por saber lo que pienso. Parecía tan feliz cuando le dije que me gustaba. Realmente me gustaba. Como niño uno no tiene una conciencia lo suficiente amplia de las normas sociales para saber que la taxidermia es bastante espeluznante. Una cosa que no me di cuenta en ese tiempo, es que aunque él era increíblemente amable y cariñoso con sus hijos, ambos actuaban muy sumisos y trataban cualquier palabra de él como una orden. Cuando me preguntó si quería una cerveza, por ejemplo, ambos dijeron sí señor al unísono y corrieron al refrigerador. Pero él solo se rió y ellos estaban sonriendo, así que no sospeché que algo andara mal. Esa noche hicimos una pequeña fogata afuera y todos nos emborrachamos. Michael, Perro y yo éramos niños, así que no nos tomó mucho tiempo. Nos acurrucamos alrededor del fuego mientras Juan, con entusiasmo, comenzó a contarnos la historia de cómo nació Perro. Él había tenido una madre realmente hermosa, dijo, que amaba a Michael más que al mundo. Michael no recordaba a su madre y la historia lo entristeció. Su madre y Juan habían vivido en una bonita casa en otro estado, y cuando ella quedó embarazada por segunda vez, fue un milagro, dijo. Luego una mirada vidriosa cruzó sus ojos y su voz se volvió temblorosa. Antes de que naciera Perro, la madre se había desplomado en el suelo y la sangre salía de ella. Y cuando llegaron al hospital, Perro nació y ella murió. Todos nos pusimos un poco llorosos, especialmente Juan, quien abrazó a su hijo Perro. Mamá murió para que pudiéramos tenerte, mi niño, dijo y su hijo lloró. Ambos lloraron y se abrazaron. Pero noté que Michael sonreía de oreja a oreja. Se volvió hacia mí y dijo: papá va a hacer que todo esté bien de nuevo. Al escucharlo, su padre dijo: sí, pronto haré que todo esté bien de nuevo, y me incluyeron en un abrazo familiar. Mientras nos abrazábamos, algo cambió, algo horrible estaba por ocurrir. Juan de repente gritó y nos apartó de él.
Rompió su botella contra el suelo y comenzó a respirar con dificultad. Perro se acercó cautelosamente a él y comenzó a preguntarle qué estaba mal. Su padre se giró hacia él con ojos salvajes, tan brillantes como el fuego, y le gritó que no hablara así. ¿Qué te dije sobre hablar, perro? Perro empezó a balbucear, tropezando con sus propios pies en la grava. Yo estaba demasiado aturdido y ebrio para pensar con claridad, y mientras observaba esta horrible escena, Michael puso su mano en mi rodilla y la apretó. Juan se acercó al chico y lo golpeó en el cuello hasta que éste gritó en protesta, lo que hizo que John lo golpeara nuevamente y gritara. ¿Qué te dije? Los perros. No. Hablan. Perro, tirado en sus manos y rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro, comenzó a gimotear como un cachorro. Y luego empezó a ladrar y aullar. Juan lo golpeó de nuevo en el cuello y dijo. Más fuerte. Haciendo honor a su apodo, empezó a ladrar frenéticamente, corriendo por la arena en 4 patas. Juan pareció contento con esto y agarró al chico por el estómago. Ordenó bruscamente a su otro hijo que lo siguiera y desaparecieron dentro. Antes de irse, Michael me lanzó una gran sonrisa, la misma que había mostrado cuando dijo que todo estaría bien. No los vi por mucho tiempo. Le conté a mi padre lo que había pasado, y me dijo que hablaría con Juan sobre su forma de beber y ponerse ebrio enfrente mío, pero que eso era todo lo que podía hacer. No puedes decirle a la gente lo que es bueno para ellos, dijo resignado. Vi a Michael un par de veces más, matando lagartijas detrás de mi caravana. Intercambiamos saludos, pero nada más. Luego lo vi una vez más, unos días después, en uno de los días más calurosos que recuerdo. Parecía realmente satisfecho y caminaba con aire altanero por el estacionamiento de caravanas, silbando para sí mismo. Cuando me acerqué, vi que sostenía una pequeña cuchilla, que brillaba con un tinte rojizo fresco. ¿Matando lagartijas?, pregunté cautelosamente. Él me guiñó un ojo, mostró una gran sonrisa y dijo. Solo haciendo algunos ajustes finales. Y se alejó. Mientras lo hacía, escuché un gemido lento y horrible detrás de su caravana. Era el lamento gutural de un animal. Pero antes de que pudiera saber qué era, cerró la puerta de golpe y solo quedaron 2 pequeñas manchas de gotas de sangre en la arena. Pasaron muchas semanas hasta que un día, estaba solo en casa cuando escuché un golpe en la puerta. La abrí y vi a Juan, de pie, sonriendo. Su presencia me causó una incomodidad instantánea, pero comenzó a disculparse por la noche esa, y parecía sincero. Habló sobre cómo su forma de beber se había salido de control y que realmente no debería haberse comportado así conmigo. Quería que supiera que las cosas finalmente estaban mejorando, y me invitó a ir a su caravana para ver a los chicos. Acepté y lo seguí. Mitad por miedo y mitad por ingenuidad infantil. Mientras caminábamos empezó a decir. De verdad, lo siento. Él debería saber que no debe actuar así. Siguió. Pero las cosas finalmente están volviendo a la normalidad. Ha sido un camino largo y difícil, pero las cosas están llegando a su fin. Noté que ahora todas las ventanas estaban bloqueadas con algo negro. Abrió la puerta y la cerró detrás de mí. Adentro olía peor que nunca. Casi me daban arcadas por el hedor a heces, plástico quemado y carne picada. También era difícil ver, todo el lugar estaba oscurecido por las ventanas cubiertas de cinta negra. Una nube de vapor maloliente flotaba en el aire. Bajé la mirada y vi a Michael, casualmente tumbado en un colchón, jugando PlayStation, como si no se diera cuenta de la pocilga donde vivía. Estaba emocionado de verme. Hey, hombre. Las cosas han mejorado mucho. Ha sido un camino largo y difícil, pero finalmente está volviendo a ser como antes. Sonreía como si apenas pudiera contenerse. Él y su padre intercambiaban miradas cómplices. Noté que llevaba puesta una camisa y unos pantalones que eran varias tallas más grandes que él. ¿Quién quiere una cerveza?, anunció. Su padre respondió en tono de broma. Sí, señor, hombre de la casa. Y se agachó para sacar unas latas. Michael me lanzó una mirada como si estuviéramos compartiendo una gran broma. Intenté ignorar los ruidos que venían de detrás de la cortina de cuentas, pero él lo notó y dijo. Espera que lo veas, nuestro perro nuevo. Michael cruzó la cortina en unos pocos pasos. Sentí a Juan presionar una cerveza fría en mi mano y su palma contra mi espalda empujándome a través de los pequeños cordones de cuentas y hacia la sala de taxidermia.
El olor lo invadía todo. Platos con trozos de carne yacían esparcidos por el suelo, algunos brillando visiblemente con gusanos. El zumbido de las moscas, medio derretido en la ventana, llenaba el lugar. Y en la esquina de la habitación, bajo la mirada de las cabezas disecadas de los animales, había una perrera. Lo demás fue como un sueño febril. La voz de Michael era insonora y lejana cuando dijo: «Fuera, perro, fuera». Juan se quedó en la esquina, con el orgullo inflado en su rostro. Y luego, saliendo de su perrera, una pata tras otra, apareció Perro. El nuevo perro. Era la mejor obra de Juan hasta ahora. El caminar inestable y tambaleante había sido logrado con 2 cortes en las muñecas y tobillos, muy pequeños. Recordé la hoja y las gotas en la arena, sus manos y pies arrastrándose patéticamente detrás de él mientras avanzaba a trompicones. Un diagrama de cables cubría su cuerpo, realizando funciones que solo podría adivinar. La espalda estaba doblada en la forma curva de un perro, y la cabeza sobresalía hacia adelante, desde un cuello entrelazado con alambre de gallinero y heridas. Pero el rostro era la obra maestra. Las mandíbulas habían sido estiradas en un aparato que parecía un protector bucal, que se mantenía firme con gruesos pilares en las encías, divididas por el medio. De modo que toda la lengua permanecía colgando permanentemente, goteando. La nariz parecía haber sido aplastada para darle forma, y las cavidades nasales abiertas estaban gruesamente recubiertas de humedad. Las orejas, arrastradas hacia los hombros con alambre de gallinero, ahora eran largas y puntiagudas, estirando toda la cabeza en una forma completamente nueva. Lo único que permanecía intacto eran los ojos aterrorizados de Perro, de los que brotaban ríos de lágrimas. «Buen perro», decía Michael, arrodillándose al nivel del perro. «Es un buen perro». Luego le dio un golpe en la espalda, haciéndolo encorvarse. «Basta», ordenó. «Los perros no lloran». Bien entrenado, el perro emitió una serie de aullidos lastimeros. Michael, complacido, empujó un plato hacia él, y el perro, sin parpadear, hundió su rostro directamente en él y lo lamió con ansia. Michael y Juan estaban lado a lado, el padre con la mano sobre el hombro de su hijo. «Hiciste un gran trabajo, hijo», dijo Juan. «Todo está casi bien de nuevo. Todo volverá a la normalidad». Michael asintió. «Ahora, hijo, es hora de sacrificar al perro». Juan ayudó cuidadosamente a su hijo a sostener el rifle de forma firme, guiando sus dedos alrededor de la empuñadura y el gatillo. No podía moverme. A tan solo un paso de mí, Perro lamía la comida en el suelo, su hocico extendido goteando carne podrida. Podía sentir el calor de su cuerpo, estaba tan cerca. Michael se estabilizó con el gran rifle, obviamente no acostumbrado a su peso. Tropezó hacia atrás una vez, y su padre lo ayudó a levantarse. Ya no podía sentir mi propio cuerpo. Solo el olor, el calor, a perro. Eso es, decía Juan, ayudando a su hijo a apuntar. «Perro», dijo Michael. «Ven aquí, chico». Con una lentitud espantosa, Perro giró sobre sus patas descoordinadas hacia su hermano. Mientras Michael susurraba: «Buen chico, buen chico». El sonido más espantoso emanó de algún lugar dentro de la garganta de Perro, el sonido gorgoteante de intentos de habla humana entre ladridos incompletos y gemidos. Cuando el disparo atravesó el aire, me desmayé. Cuando volví en mí, el olor a pólvora seguía pesando en el aire. Con dificultad, empecé a procesar la escena. Había un amasijo de carne en el suelo que alguna vez fue mi amigo Perro, Juan, sonriendo ante ello, y Michael, viéndose extrañamente serio por primera vez. Como si por fin se hubiera dado cuenta de algo, pero era demasiado tarde. Mientras comenzaba a mover mis dedos lentamente, intentando sacar algún tipo de movimiento de mi cuerpo adormecido, Juan puso una mano sobre el hombro de su hijo y dijo: «Ya terminó, hijo, todo vuelve a ser como antes». Por un momento, Michael lo miró confundido. Luego, de repente, golpeó la mano de Juan contra la pared con la culata del rifle. Se oyó un crujido audible. Juan se veía genuinamente herido y trató de quitarle el rifle a su hijo, pero él lo apartó de un tirón. «Hijo, ¿qué haces?» «Basta ya», gritó Michael. «No hagas eso». Comencé a arrastrarme por el suelo, empujando mi cuerpo inerte con débiles impulsos de pierna. Juan se lanzó hacia adelante con fuerza. «Dámelo, maldito hijo de puta». Hubo un segundo disparo y Juan cayó al suelo,
gritando y berreando. Denso humo negro y un olor más fuerte, más rico a carne, se esparcieron por el aire. Toda su pierna desapareció. Sin perder tiempo, Michael saltó sobre él, en 4 patas, empuñando la pequeña cuchilla de antes. Juan gritaba y lloraba mientras yo me arrastraba hacia afuera de la puerta. Trabajando rápido, Michael cortó el tendón de Aquiles en su tobillo izquierdo, que se dio con un pequeño crujido. Juan gritó de nuevo. Yo me abrí paso a través de la cortina de cuentas. Se oían ruidos de forcejeo en la habitación y más gritos. Hijo, por el amor de Dios, para con esto. Mientras me arrastraba, medio paralizado hasta las rodillas y abría la puerta, escuché por última vez. Basta ya. Los perros. No. Hablan. La caravana desapareció en unos días. Mi padre no sabía qué creer cuando intenté contarle la historia. Estaba delirando por el shock y tuve que ser llevado al hospital. Cuando mi madre se enteró de las noches pasadas en el hospital, voló a verme para llevarme de vuelta con ella. Pasé los siguientes 7 años olvidando sistemáticamente ciertas cosas sobre el tiempo con mi padre. Logré retomar mis estudios después de un largo tiempo sin poder musitar una palabra. Incluso hice amigos, con el tiempo. Recibo poca correspondencia de mi padre. Él sigue en el mismo parque de caravanas hasta el día de hoy. Un día, recibí una llamada de él diciendo que un joven había preguntado por mí. Estaba triste al saber que ya no vivía allí. Quiso dejarme un mensaje, que decía lo siguiente. Querido Anon, han pasado 15 años caninos desde la última vez que nos vimos, pero solo quería que supieras que la vieja perra sigue en pie. He hecho algunas grandes mejoras desde que la viste. Espero que todo esté bien contigo también. Nunca volví a saber de él. Es curioso que no haya tantas historias ambientadas en campos de maíz. Tengo esta historia sobre el campo de maíz Gillespie. En Perry. Cada Halloween, mis amigos de la secundaria y yo hacíamos un largo viaje hacia ese lugar. Había un camino que atravesaba el maíz, del ancho de un tractor, que llevaba a un gran círculo al final. Daba la sensación de ser uno de esos círculos que supuestamente hacen los ovnis, aunque sabíamos que no era el caso. Cuando tenía 17 años, en el Halloween de 2010, organizamos una gran fiesta allí. Llegó gente de todas partes, amigos, conocidos y hasta amigos de amigos. Muchos de ellos eran cazadores y marines. Eventualmente, tuvimos que empezar a sacar autos del círculo porque se estaba llenando demasiado. Había 6 autos repletos de personas. Eran casi las 2 de la madrugada. La gente empezaba a irse y quedábamos unas 20 personas en total. Alguien gritó. Oye, Anon, ven a tomar algo de cerveza. A los 17 años, puedes imaginar lo emocionado que estaba de que me incluyeran en las cosas de adultos. Había una chica súper guapa, Trina, que no dejaba de acercarse a mí. Estaba tan borracha como un pez en un barril de whisky, pero no paraba de coquetear. Demasiado tímido para iniciar algo, al menos llegué a ver sus pechos cuando se quitó la blusa. Al final, quedábamos unas 10 personas, yo, 5 amigos cazadores, 3 amigos marines y 2 normales aparte de mí. Hagamos una maldita fogata, alguien sugirió. 10 minutos después, teníamos una enorme fogata en el centro. Bailábamos a su alrededor, imitando rituales de nativos americanos, riéndonos y pasándola increíble. Nada fuera de lo común, ¿verdad? De repente, un silencio pesado cayó sobre todos. Sentimos un escalofrío colectivo, una ola repentina de incomodidad y ansiedad. Todos nos quedamos congelados, más o menos en las mismas posiciones en las que habíamos estado bailando. Parecíamos unos idiotas, pero nadie se atrevía a hacer ruido. Lo único que se escuchaba era el crujido de la gran fogata. Permanecimos inmóviles durante casi un minuto, hasta que alguien susurró. ¿Por qué no se oyen grillos ni nada más? No había viento, ni grillos, ni pájaros. Nada. Dejamos de bailar, completamente inquietos, y mi amigo Joseph, un cazador, dijo. Chicos, voy a buscar mi rifle. Hubo un murmullo de acuerdo, y los otros cazadores se fueron con Joseph a recoger sus cosas, principalmente pistolas y cuchillos, aparte del rifle de Joseph. Mis amigos marines, Kate, Samuel y Ed, se sentaron en lo que solo puedo describir como una especie de perímetro alrededor de mí y de los demás que no teníamos entrenamiento de ningún tipo. En ese punto,
Estábamos demasiado nerviosos y ansiosos para hablar. Apenas respirábamos. No había ruido, solo el crepitar de la fogata y un leve susurro entre las hojas del maíz, lo cual empezaba a ser inquietante. Nos mantuvimos juntos, muy cerca, con los ojos bien abiertos, observando los tallos. Kate dijo: algo no está bien. Todos estuvimos de acuerdo, pero nadie podía precisar qué era. Entonces, Ed aspiró fuerte, como si fuera a decir algo, y todos pegamos un pequeño salto mientras lo mirábamos. Si no hay viento, ¿qué carajo está haciendo que los tallos de maíz se muevan? Te juro por Dios que casi me orino encima en ese mismo momento. Estábamos a solo 5 segundos y un estornudo de necesitar un cambio de ropa, cuando Joseph volvió, pálido como una sábana, solo. Estaba tirando la palanca de su rifle y corriendo hacia el círculo de la fogata. Le lanzó su pistola a Ed. Joseph, ¿qué carajo pasó? Te ves como si hubieras visto a la mamá de Sam. Joseph lo miró furioso y luego siseó. No jodas ahora mismo, hay algo en el maíz. ¿Qué? Hay algo en el maíz, no estoy jodiendo. Verás, por allí estamos acostumbrados a ver perros grandes, cuervos enormes, e incluso algún que otro gato gigantesco, así que todos miramos a Joseph con una expresión de ¿qué carajo estás diciendo? Como si estuviera tratando de asustarnos más. Seguimos insistiendo para que nos dijera dónde estaban los demás, qué había pasado con los otros 4 con los que se había ido. Dice que se quedaron en los autos para protegerlos. De repente, escuchamos un ruido en el maíz, y Joseph inmediatamente da media vuelta y dispara. Justo al lado de mi oído, hijo de puta. Inmediatamente, los sentimientos de miedo y ansiedad se intensifican. Un tipo de gemido bajo comienza a salir del maíz. Joseph empieza a balbucear como un borracho, diciendo incoherencias. Estaba a punto de quitarle el rifle cuando noté una mancha negra en su pantalón. Y ahí casi me cago de nuevo. Porque lo que salió del maíz no era un perro, no en el sentido estricto de la palabra, supongo. Caminaba de forma torpe, como si tuviera una pierna rota o tal vez un hombro dislocado. Parecía que, en algún momento, había sido algún tipo de perro sabueso, de un color negro o marrón oscuro, tal vez un perro de San Huberto. Tenía alambre de gallinero enrollado alrededor del cuello, como una soga, y estaba cubierto de moscas. Había una baba negra goteando de sus mandíbulas, y un agujero de bala cerca de su ojo derecho, también estaba goteando esa misma sustancia negra, como lágrimas. Joseph perdió la cabeza en ese momento. Sam y yo tuvimos que arrebatarle el rifle. Lo que sucedió esa noche todavía me estremece. El maldito perro seguía arrastrándose fuera del maíz hacia nosotros, jadeando y escupiendo esa mierda negra en el suelo, con las moscas tan numerosas que casi podía escucharlas zumbando desde el otro lado del claro. Joseph estaba completamente fuera de sí, tirado en el suelo tratando de hacerse un ovillo mientras mis amigos marines y yo intentábamos arrastrarlo para alejarlo. El perro seguía caminando, y mientras se acercaba, arrastraba algo más fuera del maíz, atado al alambre de gallinero enrollado alrededor de su cuello. Me tomó un segundo juntar todo en la luz de la fogata, pero al final de ese cordón umbilical macabro había un corazón palpitante. Un corazón del tamaño de un oso, aún sangrante, goteando y palpitando mientras seguía filtrando esa mierda negra. Las moscas parecían disfrutar ese festín. El perro no nos miraba. Estaba mirando fijamente al fuego, como si estuviera hipnotizado. Se arrastraba de forma torpe hacia la fogata, jadeando, escupiendo y llorando, con el corazón latiendo con fuerza en el alambre de gallinero detrás de él. Sus patas traseras estaban destrozadas, y se arrastraba usando las patas delanteras y una trasera. Lo más raro de todo es que, a medida que se acercaba, juraría que podía escuchar unas palabras cada vez que el perro jadeaba, gimoteaba y lloraba. No me quedé a escuchar. Nadie lo hizo. Agarramos a Joseph y corrimos lo más rápido que pudimos hacia el camino que nos llevaba a los autos, haciendo una amplia curva para evitar al perro y su corazón. Antes de irme, tuve que mirar. Estoy seguro de que los demás sintieron lo mismo, porque no estaban tan lejos de mí cuando todo terminó. Me detuve y observé cómo se arrastraba, respirando y tosiendo, más cerca de la fogata. Las moscas ni siquiera se apartaron cuando metió su cabeza en el fuego. Se quemaba como si alguien hubiera tirado un neumático ahí. Olía tan mal que no lo podía creer. No podía dejar de mirar,
porque el perro no dejó de moverse cuando fue consumido por el fuego. El alambre de gallinero siguió moviéndose, arrastrando el corazón hacia las llamas junto con el perro, hasta que los dos desaparecieron. Y lo único que quedaba para saber que estuvo allí era el rastro de esa mierda negra en el suelo y el olor a goma quemada. Estábamos a medio camino de casa cuando finalmente miré a Joseph. Había algo que me había estado molestando desde que la cosa se acercó lo suficiente como para escucharla bien. Le pregunté a él qué le había dicho, porque estaba casi seguro de que esa era la razón por la que había estado tan mal. Estuvo cerca de él en el maíz, y él la había escuchado hablarle. Al principio pensé que tal vez estaba equivocado, porque me miró con una expresión rara y no quería decir nada. Luego respiró hondo, se inclinó hacia mí y susurró en mi oído esta frase: «Ven conmigo, te llevaré a casa». Y por un momento sentí un escalofrío. Porque eso era lo que yo también había escuchado. Lo que creo que vi esa noche fue Belzebub. No soy nuevo en el tema, así que sé que Belzebub no es el diablo, no en el sentido estricto. Es el señor de las moscas. No sé por qué se apareció esa noche, qué quería o qué lo llevó allí. Ni siquiera sé si lo que vimos era realmente un demonio. Tal vez solo fue algo en el maíz. Hay muchas cosas en el maíz de las que nadie quiere hablar. De todos modos, me mudé de Iowa, así que ya no tengo que preocuparme por el maíz ni por lo que vi. Probablemente debería reconectar con mis amigos, pero tengo miedo. Tengo miedo de descubrir que Joseph murió en un incendio o se cortó las muñecas. A veces tengo pesadillas sobre eso. Y creo que tal vez él también las tiene, por eso tengo miedo de descubrir que se prendió fuego. Mantengo mi caja de cerillas bajo la almohada porque, a veces, siento que quiero hacerlo, solo para ver cómo sería. Esta es la historia de un tipo que conocí en el bosque, junto con algunos amigos suyos. No puedo garantizar que sea completamente cierta, solo me limito a contar lo que él dijo que ocurrió. Mi amigo y algunos de sus compañeros salieron a recorrer el Igline Trail en las montañas Uintas de Utah por una semana. Como eran muchos, podían aparcar un auto al final y otro al inicio del sendero, cosa de irse más cómodos. Todos estaban emocionados por pasar el tiempo juntos en la montaña. No pasó mucho tiempo hasta que cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Al principio, eran cosas pequeñas, como palos de hiking y mochilas que aparecían al lado opuesto del campamento de donde las habían dejado. En la mañana, las botas de todos aparecían dadas vueltas, aunque no las habían dejado así. Acostumbraban a colgar bolsas de comida en árboles específicos, pero estas aparecían luego colgadas en otros árboles al amanecer. La mayoría atribuía estas cosas a animales o a alguien del grupo buscando comida de madrugada. Pero las cosas comenzaron a volverse más y más raras. Un día, mi amigo se despertó y encontró huellas de manos embarradas en el interior de la lona de su tienda, entre la carpa y el toldo. Luego, en una de las caminatas por el sendero, perdieron el rastro del camino. Al retroceder en sus pasos para guiarse, descubrieron ramas recién cortadas y arregladas de manera cuidadosa para ocultar el camino detrás de ellos. Ahí es cuando la gente empezó a pensar que estaban siendo estalqueados. Armaron un campamento cerca para, al día siguiente, seguir buscando el sendero y retomar el viaje. Lo que realmente comenzó a asustarlos fue despertar y descubrir que las tiendas habían sido reubicadas dentro del campamento. Las estacas de las tiendas, que no eran autoportantes, parecían intactas, pero las carpas estaban en diferentes lugares, algunas, aparentemente desarmadas y vueltas a montar, sin que nadie notara nada o se despertara. Después de ese hecho, decidieron montar guardia por la noche. Serían guardias nocturnas de 3 horas por persona. Todos estaban tensos. Los que hacían guardia improvisaban lanzas con ramas gruesas y cuchillos atados en las puntas, además de llevar spray antiosos. Durante la primera mitad de la noche no pasó nada. Entonces llegó el turno de mi amigo de vigilar. Llevaba su cámara, pensando que el flash podría iluminar áreas amplias si algo se acercaba demasiado. Pero tanto equipamiento no importó, ya que se quedó dormido antes del amanecer y tampoco pasó nada esa noche. A la mañana siguiente, alguien le preguntó por qué estaba tomando fotos durante la noche. Se quedó helado y sacó la cámara lentamente para revisar la memoria. Había fotos de todos durmiendo, incluyéndolo a él mismo. Siguiendo un arroyo cercano, lograron encontrar el sendero, que no estaba tan lejos de donde habían hecho el campamento.
Uno del grupo reconoció que solo tenían 12 millas hasta el final del sendero, pero era temprano en la tarde y dudaban poder terminar ese mismo día. Cansados, regresaron al campamento y encontraron todo su equipo hecho trizas. Solo una mochila estaba intacta y una bolsa de comida colgada de uno de los árboles. Recogieron lo que pudieron salvar del suelo. Alguien encontró las llaves del auto y corrieron el resto del camino, perdiéndose varias veces, pero logrando llegar al final del sendero antes del anochecer. Al llegar al estacionamiento, estaban demasiado agotados para acampar o manejar, así que los 6 se amontonaron en el auto, cerraron las puertas con seguro y se quedaron dormidos. Un golpe en la ventana los despertó temprano a la mañana siguiente. Era la policía, y el oficial quería saber qué hacían ahí. Mientras intentaban explicar la situación, el policía les contó que la entrada del bosque había estado cerrada durante varios días debido a actividad anormal de animales. Mi amigo le preguntó directamente por qué la policía manejaba el cierre y no los guardabosques. El oficial se quedó en silencio y apartó la mirada. Nadie dijo nada, hasta que el silencio fue interrumpido por uno de los compañeros de mi amigo. Nos hizo notar algo que, durante la noche y el cansancio, no pudimos ver y al policía también se le escapó. Había una docena de autos en el estacionamiento, todos con las llantas pinchadas. Salieron del auto y vieron que las llantas del suyo también estaban planas. En ese momento, el oficial confesó que había una búsqueda en la zona, pero no sabían con qué estaban lidiando. Varios excursionistas habían aparecido muertos durante esos días. Mi amigo, en shock, recordó las fotos de su cámara y las sacó, mostrándoselas al policía. Este empezó a navegar por ellas, se detuvo en una con una expresión de vacío y se la devolvió. La última foto era de la noche anterior. Dentro del auto, se veía a mi amigo dormido y, junto a él, como una selfie, aparecía la mitad de un rostro completamente blanco, con agujeros negros como ojos y una boca llena de dientes afilados como los de un animal.